En las vastas llanuras del territorio de Nuevo México, donde el sol abrasador convierte la tierra en polvo dorado y las montañas se alzan como centinelas silenciosos, existía un pequeño pueblo llamado Valle Esperanza. Durante años, sus habitantes vivieron en paz, cultivando sus tierras y criando ganado bajo cielos infinitos. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser destruida por una amenaza que nadie imaginó posible. Una mujer solitaria, conocida simplemente como la vaquera del rancho abandonado, se convertiría en la única esperanza cuando un ejército despiadado amenazara con borrar del mapa todo lo que generaciones enteras habían construido con sus propias manos. Si os gustan las historias que tocan el corazón, suscribíos al canal Salvaje Oeste Innovador, dejad vuestro like y comentad desde qué país o ciudad nos estáis viendo. Vuestra participación hace que esta familia crezca cada día más. Ahora vamos a la historia. Elena había llegado a Valle Esperanza 5 años atrás, cuando nadie hacía preguntas y todos necesitaban comenzar de nuevo. Compró el viejo rancho Morrison con el poco dinero que traía consigo y desde entonces vivía apartada, dedicándose a domar caballos salvajes y trabajar la tierra con sus propias manos. Los habitantes del pueblo la respetaban por su trabajo duro y su habilidad con los caballos, pero nadie conocía realmente su pasado. Lo que tampoco sabían era que Elena había sido capitana de un destacamento militar antes de que la tragedia la obligara a dejar todo atrás. Una mañana de primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a pintar las praderas de colores vibrantes, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Eran 12 hombres armados hasta los dientes, liderados por un forajido llamado Garrett, el despiadado. Este hombre había construido su reputación sobre cenizas y sangre, destruyendo pueblos enteros para apropiarse de sus tierras y recursos. Sus ojos fríos como el hielo no conocían la compasión, y su corazón parecía hecho de piedra. El alcalde del pueblo, don Miguel, un hombre mayor de cabello plateado, intentó razonar con ellos en la plaza principal. Garrett desmontó de su caballo negro y escupió en el suelo polvoriento, mirando a don Miguel con desprecio mientras acariciaba la empuñadura de su revólver. Le dio al pueblo 3 días para abandonar sus hogares y entregarle todas sus posesiones, o enfrentarían las consecuencias más terribles que pudieran imaginar. Los habitantes quedaron paralizados por el terror, mirándose entre sí sin saber qué hacer. Muchos habían nacido allí. Sus padres y abuelos estaban enterrados en el cementerio local, y la idea de abandonar todo era como arrancarles el alma del cuerpo. Pero Garrett tenía fama de cumplir siempre sus amenazas más crueles. Esa noche, el pueblo se reunió en la pequeña iglesia de madera, que durante décadas había sido testigo de bodas, bautizos y funerales. Las velas parpadeaban proyectando sombras danzantes sobre los rostros preocupados de los presentes. Don Miguel propuso que todos huyeran hacia el norte, donde tenían familiares que podrían acogerlos temporalmente. Pero la joven maestra Carmen, cuya familia había fundado el pueblo 3 generaciones atrás, se puso de pie con lágrimas en los ojos. No podían simplemente abandonar el legado de sus antepasados, todo aquello por lo que habían luchado y sacrificado tanto durante todos estos años. Elena había estado observando desde la última fila, su rostro iluminado apenas por la tenue luz de las velas. Cuando el silencio se hizo insoportable y la desesperación comenzaba a apoderarse de todos los corazones presentes, ella se levantó lentamente. Su voz, firme pero calmada, resonó en las paredes de madera cuando dijo que ella podría detenerlos. Los habitantes la miraron con escepticismo mezclado con una débil esperanza. Era una mujer sola contra 12 asesinos entrenados. Parecía una locura absoluta, pero había algo en sus ojos, una determinación de acero forjada en batallas pasadas, que hizo que algunos comenzaran a creer que quizás, solo quizás, existía una posibilidad. Elena reveló entonces una verdad que había guardado celosamente durante 5 largos años. Antes de llegar a Valle Esperanza, había sido capitana en el ejército territorial, donde había liderado a sus hombres en incontables batallas contra forajidos y bandas organizadas. Había estudiado estrategia militar, conocía cada táctica de combate y emboscada que existía.
Pero después de perder a su hermano menor en una misión que salió terriblemente mal, había jurado no volver a tomar las armas jamás. Sin embargo, al ver las caras asustadas de los niños del pueblo y el terror en los ojos de las familias, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Don Miguel se acercó a ella con pasos temblorosos, sus ojos ancianos brillando con lágrimas de gratitud y preocupación a la vez. Le preguntó si realmente creía poder enfrentarse sola a tantos hombres peligrosos. Elena respiró profundamente y explicó que no necesitaba igualar su número, solo necesitaba ser más inteligente que ellos. La batalla no se ganaría con fuerza bruta, sino con estrategia, conocimiento del terreno y la ventaja de defender algo que realmente importaba. Los forajidos peleaban por codicia, pero ella pelearía por proteger a las personas que habían sido amables con ella cuando más lo necesitaba. Durante las siguientes 2 noches, Elena apenas durmió mientras estudiaba cada centímetro del territorio circundante. Recordaba sus años de entrenamiento, cuando le enseñaron que un solo soldado bien posicionado podía valer más que 10 en terreno abierto. Identificó 3 puntos estratégicos en el cañón que llevaba al pueblo, lugares donde las rocas formaban pasos estrechos perfectos para emboscadas. También sabía que los forajidos subestimaban a las mujeres, y esa arrogancia sería su perdición. Preparó trampas simples pero efectivas, usando cuerdas escondidas entre la maleza y rocas cuidadosamente equilibradas en las laderas del cañón que conducía a Valle Esperanza. La mañana del tercer día llegó con un silencio pesado que presagiaba tormenta. Los habitantes del pueblo habían evacuado hacia las colinas siguiendo las instrucciones precisas de Elena, llevando consigo solo lo esencial. Solamente don Miguel se negó a irse, insistiendo en que su lugar estaba allí aunque fuera solo, para ser testigo de lo que iba a ocurrir. Elena no perdió tiempo discutiendo y le indicó que se escondiera en el campanario de la iglesia, desde donde podría ver todo pero estaría relativamente protegido. Revisó sus armas una última vez, 2 revólveres y un rifle Winchester, además de varios cuchillos estratégicamente ubicados en su cinturón y botas. A mediodía, el sonido de cascos resonó como un tambor de guerra anunciando la llegada de Garrett y sus 11 hombres. Cabalgaban en formación cerrada, confiados y arrogantes, riendo entre ellos sobre cómo se repartirían las propiedades del pueblo. Garrett iba al frente, su sombrero negro proyectando una sombra sobre sus ojos crueles. Esperaban encontrar al pueblo entero temblando de miedo, rogando por misericordia. En cambio, encontraron calles desiertas, puertas cerradas y un silencio inquietante que hizo que los caballos relincharan nerviosos. Algo no estaba bien, pero su arrogancia les impedía ver el peligro que ya los rodeaba por completo. Elena los observaba desde su posición elevada en las rocas del cañón, controlando su respiración como le habían enseñado años atrás en el ejército. Esperó con paciencia infinita hasta que el grupo entero estuvo exactamente donde ella necesitaba que estuvieran. Con un movimiento preciso, disparó a la cuerda que sostenía el primer conjunto de rocas. El estruendo fue ensordecedor cuando las enormes piedras cayeron bloqueando la salida del cañón. Los caballos se encabritaron aterrorizados, lanzando a 2 de los forajidos al suelo. Antes de que pudieran reaccionar, Elena activó la segunda trampa, otra avalancha controlada que separó al grupo en 3 secciones más pequeñas y manejables. Garrett gritó órdenes tratando de mantener el control, pero el pánico ya se había apoderado de sus hombres cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados. Elena se movió rápidamente entre las rocas con la agilidad de un fantasma, usando el terreno que conocía perfectamente a su favor. Desde posiciones elevadas, sus disparos eran precisos y calculados, no para matar, sino para desarmar y desmontar. Uno tras otro, los forajidos perdían sus armas o caían de sus caballos. La confusión reinaba mientras buscaban desesperadamente a su atacante invisible, que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Nunca imaginaron que una sola persona pudiera sembrar tal caos en sus filas organizadas. 3 de los hombres lograron reagruparse e intentaron flanquear la posición de Elena subiendo por la ladera opuesta del cañón. Pero ella había anticipado ese movimiento exacto
durante su planificación nocturna. Cuando los forajidos alcanzaron la mitad de la subida, las cuerdas ocultas que había preparado se activaron, creando una red que los envolvió y los hizo rodar ladera abajo hasta quedar inmovilizados. Sus gritos de frustración resonaron entre las paredes de piedra. Los demás comenzaron a disparar al azar hacia las rocas, gastando munición preciosa sin ningún objetivo claro. Elena sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que se quedaran sin balas y sin opciones reales de escape. Garrett, dándose cuenta de que estaban siendo sistemáticamente derrotados por un enemigo invisible, ordenó la retirada hacia el pueblo. Pensaba que podrían usar las construcciones como cobertura y esperar refuerzos que nunca llegarían. Pero cuando alcanzaron la plaza principal, descubrieron que Elena había preparado más sorpresas. Había convertido el pueblo aparentemente vacío en un laberinto de trampas ingeniosas. Puertas que se cerraban solas atrapando a quien entrara, ventanas bloqueadas que impedían el escape y cuerdas casi invisibles que derribaban a cualquiera que corriera sin prestar atención. Cada edificio era una trampa en potencial y ellos eran los ratones atrapados en un ingenioso mecanismo. Desde el campanario, don Miguel observaba asombrado cómo aquella mujer que durante 5 años había vivido tranquilamente en su rancho se transformaba en una fuerza imparable de precisión y estrategia. No había crueldad en sus acciones, solo eficiencia fría y calculada. Elena no buscaba venganza ni gloria, simplemente protegía su hogar adoptivo de la única manera que sabía. Cada movimiento estaba medido, cada disparo tenía un propósito específico. En menos de 2 horas, había reducido a un grupo de 12 forajidos peligrosos a un puñado de hombres confundidos, heridos y completamente desmoralizados que ya no representaban ninguna amenaza real para el pueblo. Finalmente, Garrett quedó solo en medio de la plaza, su revólver vacío y su orgullo destrozado en 1000 pedazos. Elena emergió de las sombras caminando hacia él con pasos lentos y decididos, su rifle apuntando directamente al pecho del forajido. Pero en lugar de disparar, bajó el arma y le ofreció algo que él nunca había dado a nadie en toda su miserable vida, una oportunidad. Le dijo que podía llevarse a sus hombres y marcharse para siempre, pero con la condición de que nunca más amenazara a ningún pueblo indefenso. Si alguna vez escuchaba que él o cualquiera de sus hombres volvían a aterrorizar gente inocente, ella los encontraría sin importar dónde se escondieran, y la próxima vez no sería tan misericordiosa como ahora. Garrett, humillado pero vivo, asintió en silencio mientras ayudaba a sus hombres heridos a montar los caballos que quedaban. Antes de partir, miró a Elena con una mezcla de respeto y miedo que nunca había sentido antes. Le preguntó quién era realmente ella para poder derrotar a 12 hombres armados sin siquiera matarlos. Elena sonrió levemente y respondió que era simplemente alguien que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de infundir miedo, sino de proteger lo que uno ama. Los forajidos se alejaron cabalgando hacia el horizonte polvoriento, dejando atrás sus armas y su reputación destruida. Nunca más se volvió a saber de ellos en aquel territorio. Cuando los habitantes de Valle Esperanza regresaron de las colinas, encontraron a Elena sentada tranquilamente en los escalones de la iglesia, limpiando sus armas con la misma calma con la que lo hacía después de un día normal de trabajo en el rancho. Don Miguel fue el primero en acercarse, seguido tímidamente por los demás pobladores. No había palabras suficientes para expresar la gratitud que sentían en sus corazones. Esta mujer, a quien apenas conocían realmente, había arriesgado su vida por ellos. Carmen, la joven maestra, se arrodilló junto a Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tomó sus manos y simplemente susurró gracias una y otra vez. Elena les ayudó a levantarse a todos con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cansado. Les explicó que no había hecho nada extraordinario, solo había aplicado los conocimientos que alguna vez juró no volver a usar. Durante años había cargado con la culpa de no haber podido salvar a su hermano en aquella misión fatal. Pero ahora, al proteger a todas estas familias y niños inocentes, sentía que finalmente había encontrado redención y paz.
No había salvado a su hermano, pero había salvado a un pueblo entero. Esa realización sanó una herida en su alma que había sangrado en silencio durante demasiado tiempo. El perdón que buscaba no venía de otros, sino de sí misma. Esa noche, Valle Esperanza celebró como nunca antes lo había hecho. Encendieron hogueras en la plaza principal, sacaron sus mejores alimentos guardados para ocasiones especiales, y la música de guitarras y violines llenó el aire. Los niños corrían alrededor de Elena, viéndola como una heroína salida de las leyendas que sus abuelos contaban. Las mujeres le prepararon una corona de flores silvestres que colocaron sobre su cabeza entre risas y lágrimas de alegría. Los hombres levantaron sus vasos brindando por la vaquera que había demostrado que el coraje no tiene género y que la inteligencia siempre supera a la fuerza bruta cuando se combina con un corazón valiente. Don Miguel se acercó a Elena cuando la fiesta alcanzaba su punto más alto de alegría y música. Con voz temblorosa por la emoción, le ofreció el cargo de alguacil del pueblo, un puesto de honor y responsabilidad. Pero Elena declinó gentilmente, explicando que su lugar estaba en el rancho, trabajando la tierra y domando caballos. No buscaba reconocimiento ni posiciones de poder. Sin embargo, prometió que siempre estaría allí si el pueblo volvía a necesitarla. Su hogar estaba en Valle Esperanza ahora, y protegería a su familia adoptiva con la misma ferocidad con la que una leona protege a sus cachorros de cualquier amenaza que osara acercarse. Los meses siguientes trajeron cambios hermosos a Valle Esperanza. La historia de la vaquera, que derrotó a 12 forajidos, se extendió por todo el territorio como fuego en pradera seca. Ningún bandido o grupo de maleantes se atrevía siquiera a acercarse a 100 kilómetros del pueblo. La reputación de Elena se convirtió en el mejor escudo protector que Valle Esperanza podría haber pedido. Pero más importante que eso, los habitantes aprendieron una lección valiosa sobre juzgar a las personas por su pasado o apariencia. Elena les había enseñado que todos llevamos dentro historias no contadas y habilidades ocultas, esperando el momento adecuado para revelarse cuando más se necesitan. Carmen, la joven maestra, se convirtió en una gran amiga de Elena. Pasaban las tardes tomando té en el porche del rancho, viendo ponerse el sol sobre las montañas, mientras hablaban de sus sueños y esperanzas. Carmen le confesó que antes del ataque había estado considerando mudarse a una ciudad grande, sintiendo que su vida en el pueblo era demasiado pequeña y sin significado, pero ver el coraje de Elena le había recordado que el verdadero valor no se mide por el tamaño del lugar donde vives, sino por el impacto que tienes en las personas que te rodean. Decidió quedarse y mejorar la escuela del pueblo, educando a las nuevas generaciones con pasión renovada. Los niños del pueblo comenzaron a visitar el rancho de Elena los fines de semana. Ella les enseñaba a montar a caballo, a respetar la naturaleza y a entender que la verdadera fuerza viene de la disciplina, el conocimiento y la compasión, nunca de la violencia o el miedo. Les contaba historias sobre la importancia de proteger a los débiles y defender lo que es justo, incluso cuando el camino parece imposible. Esos niños crecieron con valores sólidos, inspirados por una mujer que les demostró que los héroes no siempre vienen con uniformes brillantes o títulos pomposos. A veces vienen cubiertos de polvo, con callos en las manos y cicatrices en el alma. Don Miguel, ya en sus últimos años de vida, declaró públicamente que Elena era la hija que nunca tuvo. En su testamento, dejó escrito que ella debería heredar una porción de las tierras comunales del pueblo, reconociendo que sin su intervención, ninguno de ellos tendría tierras que heredar a nadie. Elena aceptó conmovida, no por el valor material de las tierras, sino por el significado profundo de ser finalmente aceptada completamente como parte de una familia. Había pasado de ser la forastera solitaria del rancho abandonado a convertirse en el corazón protector de toda una comunidad que la amaba sin reservas. 2 años después de aquel día histórico, Elena conoció a un carpintero viudo llamado Tomás, que había llegado al pueblo para ayudar a reconstruir el establo de Don Miguel. Era un hombre tranquilo, de manos hábiles y corazón gentil, que había perdido a su esposa años atrás. Entre maderas y clavos,
Entre conversaciones sobre caballos y construcciones, surgió un amor paciente y maduro. No fue un romance de tormentas apasionadas, sino de compañía serena, risas compartidas y entendimiento mutuo. Thomas admiraba la fuerza de Elena, pero amaba su ternura escondida. Elena apreciaba su tranquilidad, la forma en que la hacía sentir que podía bajar la guardia y simplemente ser ella misma, sin máscaras ni armaduras. La boda se celebró en la pequeña iglesia de madera, la misma donde Elena había anunciado que defendería al pueblo aquella noche crucial. Todos los habitantes asistieron vestidos con sus mejores galas. Carmen fue la dama de honor y don Miguel tuvo el privilegio de acompañar a Elena hasta el altar con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro arrugado. Los niños lanzaron flores silvestres y las guitarras tocaron melodías alegres que hicieron bailar hasta a los más ancianos. Era más que una boda. Era la celebración de una mujer que había encontrado finalmente el hogar y la paz que su alma herida había buscado durante tanto tiempo sin éxito. Elena y Thomas construyeron una vida hermosa juntos en el rancho. Él creó muebles exquisitos que vendían en pueblos vecinos mientras ella continuaba domando caballos y enseñando a los jóvenes del pueblo. Adoptaron a 2 hermanos huérfanos que habían llegado a Valle Esperanza buscando refugio, ofreciéndoles el amor y la estabilidad que ambos necesitaban desesperadamente. La casa que una vez estuvo vacía y silenciosa, ahora resonaba con risas infantiles, conversaciones durante la cena y el cálido silencio de una familia unida. Elena descubrió que el amor verdadero no sustituye las pérdidas del pasado, sino que sana las heridas permitiéndote honrar la memoria de quienes partieron mientras construyes algo nuevo y hermoso. Los años pasaron convirtiendo a Valle Esperanza en un lugar próspero y pacífico. Las cosechas fueron abundantes, el ganado se multiplicó saludable y nuevas familias llegaron atraídas por las historias de un pueblo donde la comunidad se cuidaba entre sí con devoción inquebrantable. Se construyó una escuela más grande, donde Carmen enseñaba no solo lectura y aritmética, sino también valores de coraje, compasión y justicia inspirados por la historia de Elena. El pueblo prosperó no solo económicamente, sino espiritualmente, cultivando una cultura de apoyo mutuo, donde nadie quedaba atrás ni olvidado. Era el tipo de comunidad que todos soñamos encontrar, pero pocos tienen la fortuna de experimentar. En las noches tranquilas, cuando las estrellas brillaban como diamantes sobre el cielo infinito del oeste, Elena se sentaba en su porche junto a Thomas y sus hijos. Miraba las luces del pueblo en la distancia y recordaba aquella mañana cuando los forajidos aparecieron en el horizonte amenazando con destruir todo. Recordaba el miedo que sintió, no por ella misma, sino por todas las vidas inocentes que dependían de sus decisiones. Pero también recordaba la fuerza que encontró dentro de sí misma. Una fuerza que no venía de odio o venganza, sino del amor profundo por las personas que habían aceptado darle una segunda oportunidad cuando más lo necesitaba en su vida. A veces, viajeros pasaban por Valle Esperanza, contando historias exageradas sobre la legendaria vaquera que había derrotado a un ejército entero con sus propias manos. Elena sonreía escuchando esas versiones embellecidas de los hechos, pero nunca los corregía. Entendía que las personas necesitan héroes en quienes creer, especialmente en tiempos difíciles. Si su historia, aunque exagerada, inspiraba a alguien a defender lo correcto o proteger a los indefensos, entonces las exageraciones tenían valor. Lo importante no era la precisión histórica, sino el mensaje que transmitía sobre coraje, sacrificio y la capacidad que todos tenemos de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos cuando las circunstancias lo demandan con urgencia. Don Miguel falleció pacíficamente a los 87 años, rodeado de su comunidad que lo amaba profundamente. En su lecho de muerte, tomó la mano de Elena y le agradeció por haberle dado la oportunidad de vivir sus últimos años en paz, viendo prosperar al pueblo que tanto amaba. Le dijo que el mejor legado que podemos dejar no son posesiones materiales ni monumentos de piedra, sino vidas tocadas positivamente, almas inspiradas a ser mejores
y comunidades fortalecidas por actos de bondad desinteresada. Elena lloró abrazándolo, sabiendo que este hombre anciano había sido como el padre que nunca conoció, ofreciéndole aceptación incondicional cuando ella más la necesitaba. Su pérdida dolía, pero también celebraba la bendición de haberlo conocido y amado como familia verdadera. Los hijos adoptivos de Elena, María y Diego, crecieron escuchando las historias sobre la valentía de su madre. Pero las lecciones más importantes no venían de relatos épicos del pasado, sino de ejemplos diarios de integridad, trabajo duro y compasión. Aprendieron que el verdadero coraje no siempre implica batallas físicas contra enemigos visibles. A veces significa levantarse cada mañana para trabajar honestamente, tratar a todos con respeto independientemente de su origen y defender silenciosamente lo que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. María se convirtió en doctora, dedicando su vida a sanar cuerpos enfermos. Diego siguió los pasos de Tomás como carpintero, pero también aprendió de Elena el arte de domar caballos con paciencia y respeto. Valle Esperanza se convirtió en símbolo de esperanza para muchos pueblos pequeños del oeste que enfrentaban desafíos similares. Representantes de otras comunidades visitaban regularmente para aprender cómo habían construido una sociedad tan unida y próspera. Elena siempre les recibía con hospitalidad genuina, explicando que no había fórmulas mágicas ni secretos ocultos. El éxito de Valle Esperanza se basaba en principios simples pero profundos que requerían compromiso constante. Cuidar unos de otros como familia, valorar la educación y el conocimiento, defender la justicia sin recurrir a la venganza, y nunca olvidar que la fortaleza de una comunidad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Estos principios eternos funcionaban en cualquier época o lugar. En su 60º cumpleaños, el pueblo organizó una celebración sorpresa para Elena que la dejó sin palabras. Habían erigido una pequeña estatua en la plaza principal, no de ella como guerrera con armas, sino como maestra rodeada de niños y caballos. La placa al pie decía simplemente su nombre y las palabras que ella siempre repetía: protegemos lo que amamos. Carmen, ahora directora de una red de escuelas rurales, dio un discurso emotivo sobre cómo una persona con coraje para actuar según sus valores puede cambiar el destino de generaciones enteras. No a través de conquistas violentas, sino mediante actos de protección desinteresada, enseñanza paciente y amor inquebrantable. El legado de Elena no era de destrucción, sino de construcción, de vidas salvadas y futuros posibles. Tomás abrazó a Elena mientras todos cantaban y celebraban, susurrándole al oído que estaba orgulloso de la mujer que era y de la vida que habían construido juntos. Ella apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda que alguna vez pensó imposible de alcanzar. Había llegado a Valle Esperanza como una fugitiva de su propio pasado, cargando culpas pesadas y heridas profundas que parecían incurables. Pero este pueblo y su gente le habían dado algo invaluable: la oportunidad de redimirse, de convertir sus habilidades militares en protección en lugar de destrucción, y de finalmente perdonarse a sí misma por tragedias que nunca pudo controlar realmente. El amor que recibió sanó su alma rota. Los últimos años de Elena fueron tranquilos y llenos de satisfacción serena. Pasaba mañanas enseñando a sus nietos a montar a caballo, tardes ayudando en la escuela del pueblo, y noches contando historias junto a la chimenea mientras Tomás tallaba piezas de madera intrincadas. Observaba con orgullo cómo Valle Esperanza continuaba prosperando, atrayendo gente buena que compartía los valores de la comunidad. El pueblo que una vez había salvado de la destrucción ahora era ejemplo brillante para toda la región. Pero su mayor satisfacción no venía de reconocimientos externos, sino de saber que docenas de niños crecían seguros, familias prosperaban en paz, y el legado de coraje combinado con compasión continuaría mucho después de que ella partiera. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba el cielo de naranjas y rosas, Elena cabalgaba por las colinas cercanas con Tomás a su lado. Miraron hacia Valle Esperanza abajo, las luces comenzando a encenderse en las casas.
el humo saliendo de las chimeneas, los sonidos de la vida cotidiana flotando en la brisa fresca. Thomas le preguntó si alguna vez lamentaba haber revelado su pasado y arriesgado su vida aquel día crucial. Elena sonrió negando con la cabeza. Explicó que guardar secretos y vivir en el pasado era una prisión autoimpuesta. El día que decidió luchar por Valle Esperanza fue el día que finalmente se liberó de las cadenas invisibles que la habían atado durante años. No había salvado solo al pueblo, se había salvado a sí misma en el proceso de salvar a otros. Cuando Elena finalmente cerró los ojos por última vez a los 82 años, rodeada de 3 generaciones de familia que amaba, una sonrisa serena iluminaba su rostro. No había miedo, solo gratitud por una vida vivida plenamente, por amores profundos, por batallas ganadas no con violencia, sino con sabiduría, y por un hogar que le había dado todo lo que su corazón alguna vez necesitó. Todo Valle Esperanza asistió a su funeral, y personas de pueblos vecinos viajaron días enteros para presentar sus respetos. No lloraban con desesperación, sino con agradecimiento por haber conocido a alguien que demostró que una vida ordinaria puede convertirse en extraordinaria cuando eliges vivir con coraje, amor y propósito inquebrantable. María y Diego continuaron el legado de sus padres, enseñando a sus propios hijos los valores que Elena y Thomas les habían inculcado. La historia de la vaquera que derrotó al ejército del mal para proteger su pueblo se transmitió de generación en generación, cada vez más embellecida, pero siempre manteniendo su esencia verdadera. No era una historia sobre violencia o venganza, sino sobre el poder transformador del amor que nos impulsa a proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Era sobre encontrar redención en el servicio a otros, sobre convertir heridas del pasado en fortaleza para el presente, y sobre construir comunidades donde todos importan y nadie queda olvidado o abandonado a su suerte. Valle Esperanza prosperó durante décadas más, convirtiéndose eventualmente en una pequeña ciudad respetada por toda la región, pero nunca olvidó sus raíces humildes ni a la mujer que había arriesgado todo por protegerla. Cada año, en el aniversario de aquel día crucial, celebraban el Festival de la Esperanza, recordando que el verdadero coraje no siempre requiere fuerza física. A veces, se necesita más valentía para perdonar que para luchar, más fuerza para construir que para destruir, y más heroísmo en proteger con inteligencia que en atacar con violencia. Elena había enseñado estas lecciones no solo con palabras, sino con el ejemplo vivo de sus acciones, y ese legado perduraba más fuerte que cualquier monumento de piedra o bronce. Los viajeros que pasaban por la región siempre escuchaban hablar de Valle Esperanza y su historia legendaria. Muchos se desviaban de sus rutas solo para conocer el pueblo donde había ocurrido el milagro de una mujer contra un ejército. Caminaban por las mismas calles donde Elena había tendido sus trampas ingeniosas, visitaban la iglesia donde había anunciado su decisión de luchar, y subían hasta el cañón donde había librado su batalla estratégica perfecta. Pero lo que más les impresionaba no eran los lugares históricos, sino la calidez genuina de los habitantes, la forma en que se cuidaban mutuamente y el sentido palpable de comunidad que impregnaba cada rincón del pueblo próspero y acogedor. La escuela que Carmen había fundado se convirtió en institución reconocida que atraía estudiantes de toda la región. Allí no solo enseñaban matemáticas, literatura y ciencias, sino también filosofía práctica de vida basada en los principios que Elena había ejemplificado con cada acción. Los jóvenes aprendían que la verdadera educación no termina en libros y exámenes, sino en cómo aplicamos el conocimiento para mejorar el mundo que nos rodea. Graduaciones enteras salían inspiradas no solo a buscar éxito personal, sino a convertirse en protectores y constructores de sus propias comunidades. El impacto de una sola vida vivida con propósito se multiplicaba exponencialmente a través de generaciones que nunca conocieron personalmente a Elena, pero vivían según sus enseñanzas eternas. Thomas vivió 5 años más después de la partida de Elena, dedicando ese tiempo a escribir meticulosamente
la verdadera historia de su esposa. No las versiones exageradas que circulaban en cantinas y fogatas, sino la historia real de una mujer herida que encontró sanación en el servicio a otros, de una guerrera que eligió la paz, pero nunca dudó en defender a los indefensos, y de un alma solitaria que descubrió que el amor verdadero sana todas las heridas si tenemos el coraje de abrirle la puerta. Su manuscrito se convirtió en tesoro preciado de Valle Esperanza, leído en escuelas y preservado cuidadosamente en la biblioteca del pueblo para que futuras generaciones conocieran la verdad detrás de la leyenda inspiradora. Los bisnietos de Elena, que nunca la conocieron en persona, crecieron sintiendo su presencia en cada tradición familiar y valor transmitido. Cuando enfrentaban decisiones difíciles, se preguntaban qué habría hecho su bisabuela en esa situación. Esa pregunta simple se convirtió en brújula moral que guiaba sus acciones. Algunos se convirtieron en maestros, otros en doctores, varios en líderes comunitarios, pero todos compartían el compromiso inquebrantable de proteger a los vulnerables y construir comunidades más justas. El árbol genealógico de Elena se extendió por toda la región, cada rama llevando consigo la esencia de su legado, como semillas de esperanza plantadas en suelo fértil que germinan en jardines hermosos. Décadas después, cuando el viejo oeste comenzó a transformarse con la llegada del ferrocarril y la modernización, Valle Esperanza enfrentó nuevos desafíos. La tentación de abandonar tradiciones en favor del progreso sin alma amenazaba con erosionar los valores que habían hecho especial al pueblo. Pero los descendientes de aquellos que Elena había salvado se mantuvieron firmes, encontrando formas de abrazar el progreso necesario sin sacrificar la esencia comunitaria que los definía. Construyeron una estación de tren, pero mantuvieron la plaza central como corazón del pueblo. Aceptaron nuevas tecnologías, pero preservaron las tradiciones de ayuda mutua. Modernizaron sin perder su alma, demostrando que es posible evolucionar sin olvidar las raíces que nos sostienen firmemente. La estatua de Elena en la plaza central se convirtió en lugar de peregrinación para personas de toda la región que buscaban inspiración en momentos difíciles. Madres traían a sus hijas para contarles la historia de la vaquera valiente. Padres llevaban a sus hijos para enseñarles sobre coraje verdadero. Maestros organizaban excursiones escolares para demostrar que los héroes no solo existen en libros antiguos, sino que pueden surgir de personas ordinarias cuando las circunstancias demandan grandeza. Muchos dejaban flores silvestres a los pies de la estatua, susurrando agradecimientos por el ejemplo que continuaba iluminando sus vidas como faro brillante en medio de tormentas personales. La historia de Elena y Valle Esperanza fue eventualmente documentada por historiadores serios que separaron hechos de leyenda. Publicaron libros académicos analizando las tácticas militares que había empleado, su innovador uso del terreno y su notable disciplina emocional bajo presión extrema. Expertos en estrategia militar estudiaban su batalla como ejemplo perfecto de cómo la inteligencia y preparación pueden superar ventajas numéricas abrumadoras. Pero más importante, psicólogos y sociólogos estudiaban su historia como ejemplo de resiliencia humana, de cómo el trauma puede transformarse en propósito y de cómo encontrar comunidad puede sanar heridas que parecían permanentes e incurables. Su legado trascendía lo militar para convertirse en testimonio del espíritu humano indomable. Valle Esperanza celebró su centenario con festividades que duraron una semana entera. Descendientes de Elena vinieron de todo el país, algunos que no se habían visto en décadas. Compartieron historias familiares, risas y lágrimas, sintiendo la presencia espiritual de la mujer cuya valentía había hecho posible que todos ellos existieran. La alcaldesa tataranieta de Don Miguel dio un discurso emotivo recordando que el verdadero milagro no fue que una mujer derrotara a 12 hombres, sino que eligió hacerlo sin odio, sin sed de venganza, solo con amor protector hacia su comunidad adoptiva. Ese amor puro había sido la semilla de todo lo bueno que floreció después, demostrando que las acciones motivadas por amor siempre producen frutos más dulces y duraderos. En tiempos modernos, cuando el mundo parece cada vez más dividido,
y la violencia domina titulares, la historia de Elena de Valle Esperanza resurge periódicamente como recordatorio necesario. Películas y libros la reinterpretan para nuevas generaciones, cada versión enfatizando aspectos diferentes, pero todas manteniendo el mensaje central sobre coraje, comunidad y redención. Jóvenes de todo el mundo descubren su historia y encuentran inspiración para enfrentar sus propias batallas, sean contra injusticias sociales, luchas personales o simplemente el desafío diario de ser buenas personas en un mundo complicado. La vaquera que salvó su pueblo se convierte en símbolo universal de que cada uno de nosotros tiene dentro el poder de marcar diferencia significativa. Valle Esperanza. Hoy es próspera comunidad que honra su pasado mientras abraza el futuro con esperanza renovada. Turistas visitan atraídos por la historia, pero se quedan cautivados por la calidez genuina de la gente. El museo local preserva artefactos de aquellos días cruciales, incluyendo el rifle Winchester de Elena y páginas del manuscrito de Thomas, escritas con tinta desvanecida, pero palabras eternas. Pero el verdadero museo vivo es el pueblo mismo, donde cada generación transmite a la siguiente no solo historias, sino valores practicados diariamente. Los niños todavía aprenden a montar a caballo en el mismo rancho donde Elena vivió, ahora convertido en centro educativo que enseña respeto por naturaleza y animales usando sus métodos pacientes y compasivos. La lección más profunda que Elena dejó no fue sobre táctica militar o valentía física, sino sobre algo más fundamental y transformador. Enseñó que nuestro pasado no define nuestro futuro, que los errores y tragedias pueden convertirse en sabiduría si tenemos el coraje de aprender de ellos, y que nunca es tarde para encontrar propósito y redención. Demostró que la verdadera fuerza viene de proteger en lugar de atacar, de construir en lugar de destruir, de perdonar en lugar de vengarse. En un mundo que frecuentemente glorifica la violencia, ella ofreció ejemplo alternativo donde la inteligencia, preparación y amor protector triunfan sobre la brutalidad sin sentido. Su vida fue testimonio viviente de que podemos ser guerreros y pacificadores simultáneamente, fuertes y compasivos, valientes y gentiles sin contradicción alguna. Cuando el sol se pone sobre Valle Esperanza en las noches tranquilas, pintando el cielo con colores que parecen salidos de sueños, los habitantes miran hacia las montañas donde Elena alguna vez libró su batalla legendaria. Sienten gratitud profunda, no solo por lo que hizo aquel día crucial hace más de un siglo, sino por todo lo que representó durante su vida entera. Fue esposa devota, madre amorosa, maestra paciente, amiga leal y protectora incansable. Fue mujer que convirtió sus cicatrices en sabiduría y sus lágrimas en compasión. Fue heroína que demostró que la grandeza verdadera no viene de conquistas espectaculares, sino de millones de pequeñas decisiones diarias de elegir bondad, coraje y amor. Su espíritu vive eternamente en cada acto de protección desinteresada, en cada comunidad que se une, en cada persona que elige defender lo correcto. Y así, la historia de la vaquera que destrozó el ejército del mal para proteger a su pueblo, continúa inspirando corazones y cambiando vidas. No porque fuera superheroína sin miedo ni debilidades, sino precisamente porque fue humana, vulnerable, herida, y aún así eligió levantarse y luchar por lo que amaba. Su legado nos recuerda que todos llevamos dentro esa misma capacidad de coraje, que todos podemos convertirnos en protectores de nuestras comunidades, que todos podemos transformar dolor en propósito. Valle Esperanza prospera como testamento eterno de que cuando una persona decide actuar con valentía, guiada por amor, las ondas de ese acto se expanden infinitamente, tocando vidas que nunca conoceremos, inspirando generaciones que nunca veremos y construyendo futuros mejores que solo podemos imaginar con esperanza en el corazón. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia que nos recuerda el poder del coraje y la comunidad. Si os ha emocionado, sois parte de la familia Salvaje Oeste Innovador.
Dejad vuestro like, suscribíos al canal y comentad desde qué país o ciudad nos estáis viendo. Nos encanta saber que esta familia crece por todo el mundo. No os vayáis todavía. En la pantalla encontraréis más historias que tocarán vuestro corazón. Nos vemos en la próxima aventura del Viejo Oeste. Hasta pronto, amigos.